Movidos de lugar es el tema que te traigo en esta hora. Voy a exponer ciertos personajes de la Biblia, los cuales fueron movidos de lugar. Siempre que Dios quiere hacer algo grande con una persona, permite que se mueva de lugar o Él mismo lo mueve de lugar. Dependiendo del asunto, dependiendo del proceso y de dónde Dios te quiera llevar. Siempre Él te lleva o permite que te muevas de lugar. ¿Y qué vamos a decir más? Adán y Eva. Ellos fueron movidos de lugar. Dice la palabra de Dios que se colocó un ángel con espada desenvainada en la puerta del jardín del Edén para que ellos no volvieran a penetrar al jardín, porque Dios tenía cuidado de que ellos no extendieran sus manos y tomaran del árbol de la vida. Porque imagínese usted que Adán y Eva vivieran para siempre enfermos, llorando, con tristeza. Dios ya tenía debajo de la manga una solución para ese gran problema de la desobediencia. Como dice la Biblia, por el pecado la muerte. Pero el Señor ya sabía lo que iba a hacer. Nuestro Salvador Jesucristo fue enviado allí donde dice el Señor, Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente de ella. Tú le herirás el calcañar, más ella te herirá la cabeza. Por eso el enemigo estuvo siempre buscando, cuando Dios usaba a un hombre, a una mujer, era atacado o entraba en proceso, porque el enemigo decía, wow, Dios va a enviar a alguien que me va a herir la cabeza. Y el trabajo del enemigo es ese, impedir lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Soy tu amiga y tu hermana Rufina Díaz de Cruz, en este tu programa, Se Acordó Jehová, tu espacio Mundo Global, en este tu canal 3 de tu Maimón TV. Yo sé que hoy Dios hablará a nuestras vidas. Estoy hablando bajo el tema Movidos de lugar. Y ahora mismo el Espíritu Santo de Dios está poniendo una palabra, algo que no estaba aquí en el croque, pero yo sé que Dios está hablando a nuestras vidas. A veces no estamos preparados para ser movidos de ciertos lugares. ¿Y qué tal que Dios diga, hoy te voy a mover de lugar y te voy a llevar al sueño eterno? ¿Estás preparado? Y yo también me hago la pregunta, ¿estoy preparada para ser movida de lugar en cualquier momento? ¿Estamos preparados para que Dios en un abrir y cerrar de ojos se mueva de su lugar y envíe a su Hijo a buscar a su pueblo para ser movido de la tierra, para ser llevado donde Él dice? ¿Estamos preparados para ser movidos de lugar? Y esto no está aquí en el croque, esto me lo ha puesto el Espíritu Santo de Dios. Tenemos que estar preparados para estar en esa comunión con Dios, esa coinonía con Dios, porque en el día menos pensado podemos ser movidos de lugar. Dice la palabra de Dios que no se sabe el día ni la hora. Dice que ni siquiera los ángeles saben cuándo será esto. Ni siquiera el que ha de venir, el Hijo de Dios, sabe, sino solamente Dios, el Padre, sabe cuándo serán estas cosas. Pero sabemos que este acontecer está a la puerta. Estamos viendo todo lo que está pasando. Estamos viendo cuántas enfermedades, hambruna, rumores de guerra. Estamos mirando todas las cosas. Estamos mirando que ya no hay padre para hijo ni hijo para padre. Estamos mirando tantas verdades que dice la palabra, que se han cumplido. Pero estamos preparados para ser movidos en un abrir y cerrar de ojos, como dice la palabra, para ser llevados con el Señor. Estamos preparados para que el Señor nos lleve con Él, o para que dormamos en el Señor. Porque el Señor Jesús, cuando habla de la muerte, habla de dormir. Por eso te digo, ¿estamos preparados para dormir? Estuve hablando de Adán y Eva, que fueron movidos del jardín del Edén por el pecado, pues Dios tenía cuidado de ellos y no quería
que ellos vivieran para siempre con un dolor, como Dios no quiere que tú y yo suframos, que tú y yo tengamos dolor. Pues por eso dice la palabra que Jesús llevó toda dolencia en la cruz del Calvario, llevó todas sus enfermedades, todas nuestras enfermedades fueron llevadas en Cristo Jesús. Hay otro personaje que fue movido de su tierra, Caín, cuando se ensañó con su hermano Abel, que muchos conocen esta historia. Caín mató a su hermano. Dice que Dios puso un sello en su frente para que no cualquier persona que quisiera lo matara, y dice que fue movido del lugar. Caín fue llevado a otro lugar donde Dios le dijo que se moviera. También conocemos a Noé, un hombre que fue justo en sus generaciones. Dios lo usó como un vocero del Señor en aquel tiempo, que Dios había decidido raer con toda creación, con todos animales, con todas las personas. Dios había determinado acabar, pero había visto que este hombre había sido justo en todas sus generaciones, y Dios lo usa como un instrumento para llamar al arrepentimiento, para que todo aquel que escuchara la voz de Dios por vía de Noé subiera al arca. Hoy Dios usa hombres y mujeres como voceros de Dios para que usted se suba al arca, y esa arca que Dios te está ofreciendo en esta hora se llama Cristo Jesús, su Hijo. Noé fue movido del lugar, pues cuando vino la inundación, dice que solamente se salvaron los animales que subieron al arca, Noé y su familia, y dice que todas las personas murieron ahogadas en las aguas, pero Dios movió a Noé y a su familia del lugar. Me imagino que ellos tuvieron que acostumbrarse, tuvieron que adaptarse, tal vez a un nuevo clima, tal vez a una nueva manera de vivir, pues se habían quedado sin nada, pero Dios estaba con ellos, pues Dios que lo había movido era responsable a que a ellos no le faltara nada. Así que si Dios te ha movido del lugar, si has ido a otra parte donde tú no esperabas, confía, porque Dios tendrá cuidado de ti, así como tuvo cuidado de Noé y su familia. ¿Y qué vamos a decir de Abraham? Que Dios lo llamó de su tierra y su parentela. Lo llama desde Babilonia. Abraham, un hombre con una buena posición, lo tenía todo, pero no tenía al Dios verdadero. Cuando el Dios verdadero lo llamó, él escuchó su voz y obedeció. Por eso Dios le dice: sal de tu tierra y de tu parentela, porque Dios quería hacer algo muy grande. Tenía que mover a Abraham de allí, de Babilonia, porque si Abraham se quedaba en Babilonia, Dios no iba a poder trabajar, Dios no iba a poder hacer lo que se había propuesto con Abraham. Pues Dios le dijo: serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Dios le dijo: yo te voy a bendecir, y será bendito y será de bendición. Y Dios hizo lo que dijo que iba a hacer con Abraham, porque Abraham le obedeció, y dice que se movió del lugar, tenía su campaña, y dice que él se movía al junto de la campaña. Él vivía en esas casas movibles. Él se movía, y así mismo, como él se movía con esas casas movibles, así mismo el Espíritu Santo de Dios se movía con Abraham, porque Dios tenía un propósito grande. Abraham, Sara y Lot se movieron del lugar porque Dios tenía planes maravillosos con ellos. También vemos que Lot se tiene que mover una vez más del lugar. Dice que hubo altercado con los pastores de Abraham y con Lot, y Abraham le dice a su sobrino: no haya ahora peleas entre nosotros, mira, la tierra es espaciosa, toma cualquier lugar que tú quieras, elígela tú. Y lo veo tan bonito, esta decisión que Abraham tomó. Dios es el Dios que pelea tus batallas. Dios es el Dios que se encarga cuando Dios te mueve de lugar. Aunque las personas te vean
wow, pobrecito, pobrecita, ha ido a un lugar pobre, un lugar donde no hay nada. Es loca o loco que se ha ido a ese lugar donde hay caretía, donde hay miseria, un lugar donde no hay nada. Mira, vengo a decirte de parte del Señor que si Él te movió o si Él permitió que te moviera del lugar, Él va a tener cuidado de ti. Pues Dios tuvo cuidado de Abraham siempre. Abraham, Lot le había dejado las tierras peores. Dice que Lot eligió aquello que se veía como el jardín del Edén. Tenía agua, tenía manantiales, tenía ríos. Aquello era precioso. Y Abraham le había dejado la tierra montañosa, la tierra que no producía mucho. Pero, ¿qué fue lo que Lot eligió? Eligió donde cayó fuego, donde Dios decidió raer con aquel lugar, porque en aquel lugar habían personas malas, personas que no andaban de acuerdo a la voluntad de Dios, y fue destruida aquella ciudad. Fue Sodoma y Gomorra allí donde él eligió, y esa tierra fue destruida y hasta hoy dice que es pura ceniza. Así que Dios va a tener cuidado de ti. Si Dios te movió, si Dios te envió a ese lugar, Él va a tener cuidado de ti, así como tuvo cuidado de Agar y de Ismael. Y aquel error que estos patriarcas cometieron, Dios saca una historia maravillosa, porque Dios dijo, aún de Ismael ha salido de tus lomos, yo haré cosas grandes. Sara cometió ese error. Como tú, como yo podemos cometer errores porque aún estamos en esta tierra, pero aún de tus errores, si te mantienes moviéndote de acuerdo a la voluntad de Dios, de tus errores, Dios va a sacar testimonio, Dios va a sacar historiales grandes, porque sabemos lo que Dios hizo con Ismael. ¿Y qué decir de Isaac? Isaac fue movido también en una hambruna. Tuvo que moverse porque había hambre, pero Dios estuvo con él. Dios respaldó a Isaac y a Rebeca. Aún allí cuando hablaron mentira, cuando Isaac dijo que Rebeca era su hermana, Dios tuvo cuidado de ellos. El manto de Dios estuvo sobre la vida de Isaac y de Rebeca. ¿Y qué hablar de Jacob? Jacob, el patriarca, el padre de esos 12 hijos que hoy componen las 12 tribus de Judá. También fue movido por Dios. José, su hijo, fue movido, pero para bien. Cuando sus hermanos se lo vendieron y aún quisieron matarlo, dice que José fue movido, fue vendido como esclavo, fue movido a una tierra donde no conocía el idioma, fue movido a un lugar donde no conocía a nadie, donde todo el mundo es muy posible que lo tenía en menos. Pero este muchacho venía de una educación, sabía leer, que en aquellos tiempos no todo el mundo sabía leer. Fue ganando gracia, fue ganando favor, porque dice la palabra de Dios que Dios estaba con José. José no se había movido por cuenta propia. Sus hermanos lo vendieron y esto sirvió para bien. Porque ¿quiénes comieron? ¿Quiénes no se murieron de hambre? Los hermanos de José. Porque José se movió y Dios estuvo con José. Y José, por haberse movido, la gracia, el favor de Dios estuvo con él en medio de esa maldad de sus hermanos. Fue José quien miró por ello. Y por José, dice la palabra de Dios que fueron 75, fue su padre, fueron sus hermanos que estaban casados, llevaron sus esposas, sus hijos, y así sucesivamente. Dice la palabra de Dios que fueron 75 y fueron a morar allí en Egipto. Y dice que el rey, el faraón, le dio tierras donde ellos pudieron venir con sus animales y pudieron vivir bien y no murieron de hambre. Porque José fue movido, él no se movió, ahora digo, él fue movido, fue llevado a la mala. Si a ti alguien te ha llevado a la mala, vengo a decirte de parte del Señor, si alguien te ha empujado con violencia, vengo a decirte que te va a ayudar Jehová, que Jehová extenderá sus manos poderosas,
que Dios te va a extender a izquierda, a derecha, que las bendiciones de Dios con ese empujón, con ese empujón que te han dado con violencia, te van a alcanzar, así como las bendiciones del Señor alcanzaron a José. Y José pudo ayudar a sus hermanos. Entraron 75, pero estos 75 se convirtieron en 600,000 personas, sin contar los niños y las mujeres, dice la palabra de Dios. Fue allí donde Dios mueve a Moisés para salvar a su pueblo, los cuales habían sido esclavizados, los cuales el enemigo se había ensañado con ellos. Y dice que mientras más lo provocaban, mientras más le afectaban, mientras más le herían, más ellos se multiplicaban. 75 personas fueron convertidas en 600,000 y más, porque las mujeres no fueron contadas, dice la palabra de Dios, ni los niños. Dios usa a un hombre llamado Moisés, el cual fue movido al desierto luego de ser criado por Faraón. Dios tenía un plan maravilloso y por eso mueve a Moisés y por medio de una zarza lo llama y le dice: tienes que moverte de nuevo. Moisés no quería, le puso todas las trabas al Señor, pero el Señor hizo cosas poderosas por vía de Moisés. Abrió el mar, el pueblo pasó con sus pies en seco, hubo victoria. ¿Y qué más decir? Jetro, el suegro de Moisés, se movió. Un hombre que no conocía al Dios de Moisés, un hombre que no conocía al Dios verdadero, pero que vino a darle una consejería a Moisés. Y gloria a Dios que Moisés no lo tuvo en poco. Gloria a Dios que Moisés no estuvo altivez y dijo: pero ¿qué me va a hablar mi suegro si mi suegro no conoce al Dios verdadero, al Dios de Israel, al Dios al cual yo sirvo? Gloria a Dios que cuando Jetro se mueve, Moisés escucha el consejo de Jetro y Moisés pudo poner, dice que puso jefe de a 50, de a 100, de a 10, jefe de a miles, y Moisés pudo ser ayudado por personas capacitadas y le ayudaron a hacer este trabajo, porque no era fácil llevar tantas personas al otro lado, trabajar con ellos y llevarlos por medio de un desierto donde no había supermercado para comprar comida, donde no habían tiendas para comprar vestidos, donde no habían zapatería para comprar zapatos. Pero allí Dios le puso personas con sabiduría, porque Dios mueve a personas para hacer su plan. El plan de Dios es perfecto. Vengo a decirte que el plan de Dios es maravilloso, es diferente al plan que tienes, pero las cosas se van a dar, no como tú has pensado, pero el llamado de Dios se va a dar. Dios va a mover personas que no son personas tal vez creyentes, no las ponga en poco, porque Dios usa a quien Él quiere. Dios usó a Jetro, Jetro se movió y Dios lo usó para su propósito. ¿Y qué vamos a decir? Josué fue quien prosiguió a Moisés. Dios le dijo a Josué: esfuérzate, sé valiente. Era tal vez muy joven, no sabía muchas cosas, pero se esforzó y adquirió valentía. Buscó a Dios de todo corazón, fue obediente, se sujetó a este líder, a Moisés. Por eso Dios puso sus ojos sobre Josué, porque Josué no puso en poco la consejería de Moisés. Cuando Moisés le hablaba, no puso en poco aquellos consejos, sino que escuchó al hombre de Dios. Por eso Dios dijo: Josué, me fuiste fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Y sabemos que Josué fue quien repartió la tierra por heredad. Abrió el Jordán. Caminaron ellos con sus pies en seco, pasaron al otro lado. Dios de nuevo se manifiesta por vía de un hombre que escuchó la voz de Dios. Pudieron moverse, pudieron caminar hacia la tierra prometida. Vengo a decirte que por ese movimiento que tú has hecho en fe, porque le has creído a Dios, Dios va a hacer cosas suntuosas. Vas a poder adquirir aquella esencia, aquella cosa que Dios te ha dado, y es algo que vas a descubrir. Vas a descubrir
cosas secretas, cosas escondidas. Vas a descubrir tesoros, me dice el Señor que te diga, por esos movimientos que estás haciendo en fe. Sigue para adelante, porque esos movimientos son de Dios. ¿Y qué hablar de estos dos espías que Josué mandó, que fueron a Jericó a mirar la tierra? Estos dos espías fueron uno de los únicos dos que se salvaron, aparte de los que tenían más de 20 años, porque dice la palabra, menos de 20 años, perdón, porque dice la palabra de Dios que todos murieron en el desierto, porque se estaban moviendo, pero se estaban moviendo no en el propósito de Dios, no habían creído a lo que Dios había dicho. Dice la palabra del Señor que de 20 años para abajo se salvaron, pero estos dos espías que se movieron, fueron a la tierra de Jericó, hablaron bien de la tierra, que Dios había dicho que de allí iba a manar leche y miel. Ellos dijeron, esta tierra es una tierra que verdaderamente hay gigantes, pero es una tierra bendecida, donde hay frutos, donde hay cosas que Dios nos la ha entregado ya. Vean muy bien que luego fueron 12 a esta tierra y solamente ellos dos regresaron hablando bien de la tierra que Dios había hablado bien. Dice que aquellos 10 espías murieron. Si usted quiere lo puede buscar porque lo dice la palabra de Dios. Murieron. Porque cuando usted no se mueve en fe y comienza a hablar sin saber, usted muere espiritualmente. Así que estos dos espías vivieron y vieron la tierra prometida porque se movieron en fe y le creyeron a Dios. ¿Y qué más hablar de Débora? Una mujer esforzada, una mujer valiente, una mujer que hizo lo que los hombres no pudieron hacer. Una mujer que se enfrentó y fue a la guerra a pelear. Y dice la palabra de Dios que ella ganó la guerra y ella por eso se le puso un distintivo. Ella exigió aquel distintivo y ese distintivo se le fue dado a Débora porque ella hizo lo que un hombre no pudo hacer. ¿Y qué más hablar de Gedeón? Un miedoso, un jovencito que estaba sacudiendo su trigo porque los madianitas venían y le comían la comida. Él estaba allí sacudiendo el trigo para irse a esconder en la cueva. Pero Dios le manda un ángel y este ángel le dice, hombre esforzado y valiente. Y él le dijo unas palabras al ángel. Y el ángel tuvo una conversación con Gedeón. Y vemos hoy en día que Gedeón tuvo la victoria con solamente 300 hombres. Vengo a hablarle una vez más a una persona que ha puesto en poco algunas cosas, pero Dios salva con uno, hasta con uno salva a Dios. Gedeón había ido con muchos hombres de guerra, pero Dios le dijo, yo te voy a mostrar con cuáles hombres vas a ir a pelear. Y aún después el Señor le dijo, no, te vas a ir solamente con 300, porque yo soy Dios, el Dios de lo imposible, y tendrás la victoria solamente con 300. Dice la palabra de Dios que eran como la arena del mar. Eran muchos los madianitas que venían a hacerle el frente a este joven que era un simple miedoso, un joven que no era esforzado, que no era valiente, pero se movió en fe, le creyó a Dios y tuvo la victoria. Vas a tener la victoria si le crees a Dios. Dios le gusta a las personas miedosas. Dios le gusta que de las personas débiles digan, yo soy fuerte. Por eso la palabra de Dios dice, diga el débil, fuerte soy. Porque Dios usa lo pequeño. Dios usa lo que no es nada. Dios le gusta hacer estas cosas porque Él es especialista haciendo transformaciones. Dios es fiel. Dios es el Dios que va a las calles, agarra a los ladrones, le pone corbata, le pone ropa hermosa, elegante y lo vuelve predicadores. Dios es el Dios que cualquier pelotero cambia ese bate por un micrófono, cambia esos tenis por unos zapatos elegantes, cambia esa ropa esportiva por un saco. Dios es el Dios que transforma. Y no solamente esto, porque Dios comienza haciendo un trabajo por dentro y luego este trabajo es manifestado por fuera. Así que muévete por fe, porque Dios
está en el asunto. Sansón se movió por fe, tuvo la victoria aunque con sus fallos, pero tuvo la victoria porque le creyó a Dios. Noemí salió de Belén con su esposo, con sus hijos. Ellos murieron, pero luego se movió por fe y volvió a la tierra de donde nunca debió haber salido y obtuvo la victoria. Y qué no hablar de Ruth, la moabita. Ella también va a Belén y es una de las personas que está en la genealogía de Jesús. Esta moabita que se había dicho que no podía ni siquiera entrar a la congregación de Dios. Muévete en fe y verás que Dios te va a poner en lugares exclusivos. Muévete como Ruth. Ruth era una moabita, una que tal vez no tenía valor, una que se había dicho de ella de todo, pero ella se movió en fe. Dijo, tu Dios será mi Dios, yo quiero al Dios tuyo, porque he visto que es un Dios grande, he visto que es el Dios verdadero, y Dios le dio la victoria a Ruth. Dice la palabra de Dios que Boaz se casó con ella y tuvieron un hijo, y de ahí viene la genealogía de Jesús. ¿Y qué más decir de Samuel? Y si seguimos hablando, Saúl, David, Jonathan, que fue el gran amigo de David, se movieron en fe, Salomón. ¿Y qué más hablar? Jesús, dice la palabra de Dios, que Dios lo detronó, lo mandó como un hombre a la tierra. Él dejó su lugar de preferencia. Fue engendrado por obra del Espíritu Santo, pero Dios usa a María. Ella halló gracia delante de Dios para traer al Salvador al mundo. Él fue traído a la tierra, fue movido del cielo. ¿Por qué fue movido del cielo? Porque vino a salvar la humanidad. Dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Así que vengo a decirte de parte del Señor que es hora que te mueva por fe, que te muevas en fe, porque vas a obtener la victoria. Hay muchas cosas que Dios te quiere entregar si te mueves por fe. Así que abra su corazón, entregue su corazón a Cristo, deje su vida pecaminosa y si usted ya está en el Señor, siga para adelante, no pierda lo que Dios le ha dado, porque te va a librar el Señor de todas estas cosas que han de venir. El Señor estará con usted. Queremos en este momento saludar y bendecir a nuestro querido hermano y amigo, compañero Tomás Almonte, que está convaleciente, está enfermito. Desde este lugar yo quiero orar por su vida, quiero bendecir a nuestro hermano Tomás Almonte, que está enfermito. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios Todopoderoso, tú dices en tu palabra que por tus llagas fuimos curados, fuimos sanados. Tú mandaste a tu Hijo, oh Rey de Gloria, para que murieras en una cruz, para que todo aquel que esté enfermo sea sano en Jesús, para que todo aquel que tenga algún dolor, ese dolor sea llevado a la cruz de Cristo. Señor, ahora, Padre, yo desato esta palabra de sanidad sobre la vida de Tomás Almonte y sobre la vida de cualquier persona que esté ahora enferma. Desato esta palabra de Isaías 53, 4 y 5. Dice la palabra de Dios que toda rebelión, todo pecado fue llevado a la cruz del Calvario, junto con nuestras enfermedades y con nuestros dolores. Toda persona que ahora esté padeciendo, además de nuestro amigo, de nuestro hermano Tomás Almonte, recibe sanidad de parte del Señor. Ahora, Padre, te pido que desate tus ángeles, Señor, que estén ministrando, que estén tocando, que estén sanando, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Rey de Gloria, te exaltamos y te bendecimos. Tú dices, oh Dios, en tu palabra, en Isaías 55, que tu palabra no volverá vacía, que como cae el agua abajo y la nieve y no vuelve atrás, así es tu palabra. Ella va a hacer el efecto para quien tú la hayas enviado. Y vengo a decirte muchas gracias por haber estado escuchando esta programación y vengo a regalarte esta palabra. Vengo a decirte que Jehová se acordó de ti. Busque a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Busque
busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores.